Bueno, es difícil ya sé de entender algunas cosas, pero es así. Yo voy a saludar al doctor Oscar Parrilli. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir, ¿eh? No, Buenas noches. muchas gracias, Rosario, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, ahí estamos tratando de entender qué pasa con este expediente. A mí me cuesta, le digo en serio, imagínese quién está de otro lado, me cuesta a mí que estamos todos los días con la información. Porque a esta altura, digo, no es fácil de detectar si el impulso vino del fiscal o no del expediente, en lugar de tener al juez siempre en, no sabemos si seguís, quizás te la sacamos en cualquier momento, fíjate a quién llamás, digo yo. Sí, más allá de esta causa en sí mismo, lo que esta causa está demostrando es que había un armado, desde el primer día que asumió Macri la presidencia de la Nación, de perseguir a dirigentes políticos opositores, sean políticos, sean sindicalistas, empresarios o lo que fuere. Creo que esta es la muestra más clara precisamente de eso. Cuando nosotros denunciamos en el año 2016 que se estaba poniendo en marcha todo este mecanismo de espionaje a los políticos, en el caso de Cristina Kirchner, en el caso mío, de muchos otros funcionarios, las prisiones preventivas, el presidente de la Nación diciendo queremos jueces que nos representen, el presidente de la Nación diciendo esto no es lo que habíamos acordado, intentando nombrar por decreto a jueces de la Corte Suprema, bueno, toda la serie de barbaridades y intromisiones que hizo el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial demostraron claramente lo que era. Hoy, casualmente, en Lima, en Perú, García Sayán, que es el relator de las Naciones Unidas para la independencia del Poder Judicial y para el ejercicio libre de la profesión por parte de los abogados, recibió una delegación de los organismos de derechos humanos y de abogados de La Plata y abogados de Buenos Aires, donde precisamente le hicieron una presentación hace aproximadamente 8 meses, 9 meses, donde le relatan todos los casos donde en la Argentina no hay Estado de Derecho, se ha violado la independencia del Poder Judicial y hay una intromisión directa del Poder Ejecutivo. La causa de Dolores lo que está mostrando es precisamente eso, por eso la quieren esconder y por eso la quieren sacar de la escena mediática y de la escena pública, para esconder precisamente todo lo que han venido haciendo. Bueno, jueces, la persecución que hicieron contra Gil Carbó, hasta que le amenazaron a la hija y le obligaron a renunciar. Lo que hicieron con jueces que les hicieron juicio por el contenido de su sentencia, jueces civiles, jueces comerciales, jueces laborales. Es decir, yo creo, y estoy absolutamente convencido, que este gobierno, así como tiene una política perversa en lo económico, que no se equivocaron, ellos vinieron a hacer esto, lograron el objetivo. Esa perversidad en lo económico tiene que ver con esta otra actitud de violencia desde el punto de vista institucional, degradar las instituciones de la República, perseguir a los opositores, acallar las voces, para poder precisamente llevar adelante esta política nefasta desde el punto de vista económico. Me parece que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Mientras tanto, hoy el doctor Rafecas se eleva a juicio oral por primera vez algo que tenga que ver con Odebrecht, y con supuestos pagos de sobornos o coimas a exfuncionarios. Entonces, acá hablamos como de dos temas, pero acá tenemos que hablar de supuesta corrupción, ¿no? Bueno, Cristina Kirchner lo pidió en el año 2016, hizo una denuncia penal en ese sentido, pidiendo que se investigue toda la obra pública de la Argentina realizada durante nuestra gestión. Obviamente no hicieron lugar, no investigaron, presentó un proyecto de ley, el bloque de diputados, en su momento del Frente para la Victoria y después ella siendo senadora, también le pidió la investigación de toda la obra pública en la Argentina para determinar si efectivamente, primero, había cartelización de los empresarios y en segundo lugar, si había corrupción o no en la obra pública. Nada de esto se investigó. ¿Qué es lo que se investigó? Lázaro Báez, la obra vial en Santa Cruz, absolutamente direccionada. Yo creo que estamos ante una situación de extrema gravedad institucional, no solamente desde el punto de vista económico. Hoy el ciudadano común está pendiente de las tarifas que le siguen aumentando, está pendiente de los alimentos que cada vez aumentan todos los días, está pendiente de que pierde el trabajo, está temeroso de que no tiene futuro para sus hijos, ya no puede soñar en ese asado del domingo que podía hacer con los amigos, ni siquiera tomar vacaciones. Bueno, y todo esto al lado de ¿qué? De un enriquecimiento brutal y obsceno de las empresas ligadas al presidente de la Nación. Recordemos que su hermano blanqueó 37 millones de dólares, todos los aumentos de las tarifas van
precisamente para esos amigos del poder y esos amigos de esas empresas. Y por otro lado, precisamente, nuestro pueblo, nuestra gente cada vez viviendo peor. Eso es lo que vinieron a hacer, ¿eh? Con esto que usted está describiendo de estos años, ¿esperamos una campaña que vaya por los andiriveles que cada fuerza quiere exponer o esperamos una campaña sucia? Bueno, ya lo están haciendo. Primero intentaron, usted recordará, postergar las elecciones, adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, separarlas. Intentaron después eliminar las PASO, lo están proscribiendo a Esper, lo han acusado a La Baña de que, o han hecho rodar la información de que se iba a bajar. Todas las causas judiciales, qué casualidad, contra Cristina Kirchner se están incentivando, adelantando precisamente en este proceso electoral, pero la realidad es la que la gente está viviendo. ¿Pero usted cree que desde este punto de vista puede haber alguna decisión de la justicia más acelerada para, por ejemplo, complicar la situación de Cristina Fernández de Kirchner? No, lo están haciendo permanentemente, lo siguen haciendo todos los días. Creo que no tienen resultado y además yo ya creo que en la sociedad, en nuestro pueblo, en nuestra gente ya los han cansado. Les han mentido tanto que los han cansado. Mire, el general Perón en el año 71, 72, unos periodistas lo entrevistaron y le dijeron: general, ¿qué está haciendo usted para volver al poder? Y Perón le dijo: no, yo no estoy haciendo nada. Los que gobiernan están haciendo todo lo posible que yo vuelva al poder. Y yo creo que precisamente hoy este gobierno, con esta perversidad, esta violencia institucional, está haciendo todo lo posible para que terminen el 10 de diciembre. Y le quiero decir algo, no descartemos que estén intentando hacer fraude, ¿eh? ¿Por qué no lo dice descartemos. eso? ¿En base y porque a qué? es el recurso que les queda. Bueno, primero las modificaciones que quisieron hacer, quisieron poner la boleta electrónica, no pudieron. Las modificaciones que intentaron hacer a través de DNU, modificando la ley electoral. Tampoco por suerte la lo justicia no lo pudieron hacer. Y en este momento nosotros estamos siguiendo muy de cerca todo el proceso, han cambiado de empresa. Hay una empresa supuestamente venezolana que es la que va a llevar adelante y nosotros estamos estudiando y analizando porque nos parece que ya como viene la situación y como están dando todas las encuestas y lo que está apareciendo ya frente al cansancio del pueblo argentino con este gobierno, yo no descarto que sean capaces hasta de hacer fraude. A ver, usted recién mencionó las encuestas, y las últimas encuestas hablan de un mejoramiento de las posiciones y las posibilidades del presidente de la Nación. Algunas le dan 40 y algo al Frente para Todos, pero le dan casi 32, 33 al presidente de la Nación en un crecimiento de muchos puntos en los últimos días. No lo percibo, no lo siento así, por lo menos lo que yo veo en la calle es al revés. Cada vez más, lo único que están haciendo, que están logrando hacer, obviamente con la ayuda del gobierno de Trump y del Fondo Monetario Internacional, es controlar el dólar, con una medida absolutamente electoralista. Y hoy yo quiero rescatar el comunicado de nuestro candidato a presidente, Alberto Fernández, después de la entrevista con el Fondo Monetario Internacional, donde ahí claramente les dice, en primer lugar, el Fondo Monetario Internacional está incumpliendo las normas del Estatuto del Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, le ha prestado a un país el 65% del total de los recursos que tiene el Fondo Monetario Internacional. En tercer lugar, le dieron los préstamos o el dinero o el apoyo para bajar la pobreza, controlar la inflación, reactivar la economía, incentivar la producción de bienes. Todo esto es al revés. No han logrado ninguno de los objetivos. Y por último, lo único que están haciendo con esta planta es alentando la fuga de divisas. Toda la plata que entra, todo el dólar barato que se está yendo. De manera que el problema lo va a tener el fondo, no el gobierno que venga, porque ellos son los responsables. Y los que quieren cobrar, además. Sí, pero han dado un préstamo que no estaban autorizados para hacerlo. Creo que ni se inmutaron, ¿no? Porque los del Fondo Monetario van con cara de póker, escuchan lo que dicen los candidatos, pero no dicen absolutamente nada. El que tiene los datos es Agustín. A ver, Agustín, dale, ayúdanos con eso. Sí, te voy a mostrar los datos que dan cuenta de esto que nos estaba comentando Oscar, de este proceso de fuerte endeudamiento con fuga de capitales que llevó adelante este gobierno en los últimos 3 años y las complicaciones que tenemos para enfrentar en el futuro próximo, que es lo que hoy Alberto Fernández le planteaba al Fondo Monetario Internacional. Mirá los datos. Primero, si vos tomás los últimos 3 años, el gobierno se endeudó
en 187.000 millones de dólares. Yo no imagino ni dónde entra esa cantidad de dinero. 187.000 millones de dólares. 187.000 millones de dólares es prácticamente haber duplicado la deuda desde el nivel que la tomaron hasta el nivel En 3 años. actual. En 3 años. El ritmo es el más importante de toda la historia argentina. Nunca se tomó un nivel de deuda de esta magnitud en un periodo tan corto de tiempo. Pero después tenés para cruzarlo con el dato clave, que es la fuga de capitales. Se fugaron en este mismo periodo 97.000 millones de dólares. O sea, pensá que prácticamente la mitad de todo lo que entró se fue en un proceso de fuga de capitales. La puerta giratoria, los dólares que entraron por deuda, y esto también es distribución del ingreso como hablábamos antes, porque ahora los debemos todos los argentinos, un pequeño grupo que tiene la posibilidad de obtener esos dólares y fugar los capitales a través de cuestiones especulativas, etcétera, los sacaron del sistema, se los llevaron, hoy los debemos y esos dólares no están. Por eso, la deuda, tal como la acordó este gobierno con el Fondo Monetario, se torna impagable. Y para esto tenemos otra placa que lo que muestra es el perfil de vencimientos de la deuda para los próximos 4 años, es decir, qué se va a encontrar el próximo gobierno en materia de deuda. Fíjate, en el año 2020, vencimientos por 20.376 millones de dólares. 2021, 31.000, bueno, ahí está mal el número, pero es 31.600 millones de dólares. 2022, 49.000, casi 50.000 millones de dólares. Y en 2023, 46.594 millones de dólares, solo de vencimientos de deuda. Sumale el proceso de fuga de capitales que no cesa y sumale que esta economía no genera dólares, porque como esto se fugó, no fue a parar a mejorar la capacidad productiva. Entonces hoy no ingresan por exportaciones, no ingresan por inversiones extranjeras. Entonces decime, frente a este perfil de vencimientos, si no renegociás, ¿cómo vas a hacer para pagar? Y si no te plantás en la negociación, recuperás la soberanía en materia económica y haces políticas que estimulen el crecimiento, ¿de dónde van a salir los dólares para pagar esa deuda? Bueno, ese es el fantasma del default que empieza a ver cada vez más cerca el mercado financiero. Pobrecito, ¿no? Que agarre este país con estos numeritos, ¿no? Digo, todo esto con cara de póker, el fondo. 150.000 millones de dólares para la próxima gestión. Es lo que teóricamente debería afrontar el Estado argentino. Claro, la suma de esos 4 años. Exactamente. Yo creo que es importante que también analicemos quiénes se fugaron la plata, quiénes son los que se la llevaron. Los fondos buitres, los fondos especulativos y los funcionarios del gobierno. La mayoría de los funcionarios del gobierno tiene toda la plata afuera, tiene sus hijos afuera, estudian afuera, sus bienes, y estoy seguro que son los que están fugando y siguen fugando plata. Ellos van a ser los que van a tener que rendir cuenta cuando llegue el momento de por qué este fenomenal endeudamiento que nos ha dejado a todos los argentinos. ¿Esto termina en tribunales? No sé si en tribunales, pero van a tener que dar una respuesta a esto porque ya de hecho hay un default técnico. La Argentina no tiene más crédito. Vino el fondo porque nadie le prestaba un peso más. Y sin embargo decían en el 2016 que iban a venir las inversiones. Todo mentira, absolutamente mentira. Se queda con nosotros, ¿no, doctor? Un segundo, cómo no. Un segundo, me dice. Le vamos a hacer quedar un poquito más de un segundo porque quiero también darle la bienvenida al resto de nuestros invitados. Arturo Bonín, ¿qué tal? Buenas noches. Después de esto. Después de esto hay que animarse, ¿no? ¿Qué tal? Eduardo Fernández, presidente de APIME, y Lucila de Ponti, de diputada. ¿Cómo les va? A los tres, buenas noches. Bueno, este es el panorama que tenemos, ¿no es cierto? Sí, sí. Con la brecha y la desigualdad con la que planteamos al principio. ¿Cómo lo viven ustedes? No sé, Arturo. Horrible. Yo sostengo que la brecha arrancó en 1806, cuando había gente que ayudaba a expulsar a los ingleses y había gente que decía, no, déjenlo, déjenlo. Ahí empezó la brecha. Y seguimos así en esta dirección. Y esto está cada vez más claro, más taxativamente claro. Acá hay un grupo de gente que se ha aprovechado de circunstancias, de situaciones, mintiendo, estafando, y que ahora sigue haciendo su negocio, su gran negocio. Y sí, a lo mejor el 10 de diciembre entregarán el mando, digamos, y se irán a vivir a sus casas afuera, con sus capitales afuera, y que nos jodamos todos los argentinos, o la gran mayoría de los argentinos. Ahora, es tan así, digo, porque hay un 30% de la población, digo, según lo que dicen las encuestas, que apoyan lo que el presidente Sí, yo creo que hay un hace. porcentaje mínimo que apoya esto, y hay un porcentaje que suma a que ahí sí hay derrame. Hay, no sé, 800.000 familias
que son las que manejan esto. Y después están los derrames y las asociaciones y cruces entre familias y demás, que componen un porcentaje, el 15, el 20% de la sociedad argentina, de todos los argentinos. Y el resto que va colgado de la teta esta, chupando, y que el día que se den cuenta que los están tratando como a lo que desprecian, y se van a caer de la parra, y ahí se van a dar cuenta, se van a dar un porrazo grande. Eduardo. Muchos de esos. Un porrazo muy grande. Una situación que nosotros veníamos anticipando, ¿no? La aplicación de este modelo de liberalización para los sectores poderosos de la economía, para los del privilegio, la apertura indiscriminada del ingreso de mercaderías en el marco de una guerra comercial mundial, la utilización del sistema financiero no con el fin de promover la inversión, ni siquiera el consumo, una política fiscal de restricción de gastos que también ha significado que el mercado interno se retraiga, porque nosotros vivimos del mercado interno, entonces los trabajadores no recuperan lo de la inflación, los jubilados no han recuperado tampoco, lo consideran un gasto. Entonces, en cambio de la composición justamente también de la estructura de consumo de la familia, porque junto con esto hay la inflación, pero lo que aumentó mucho más es la energía, el transporte, los remedios. ¿Quiénes son los que fijan esos precios? Y las pymes, que no podemos fijar precios, hemos retrocedido. Que terminan cerrando, ¿no? 50 por día. Y también no pudiendo dar el empleo que queremos dar. Lucila. Sí, me parece que algo que decía Agustín es el dato que tenemos que quedarnos como saldo de estos años de Cambiemos, que tiene que ver con la distribución del ingreso, que ha aumentado la brecha de distribución del ingreso entre los más ricos y los más pobres 20 veces en un solo año. Hoy el 30% con menos ingresos de nuestra población accede solamente al 1% de las riquezas, y esto significa situaciones de pobreza, de indigencias, y que contrastan absolutamente con esas promesas de campaña o esos discursos que confundieron a tantos sectores de la población argentina al hablar de pobreza cero, de lluvia de inversiones, todas este rosario de frases que nos dejó Macri, que fueron todas absolutamente mentiras, contrastan con todos estos datos de la realidad que hoy nos hablan de una situación que está pasando la sociedad, que es de pobreza, es de hambre, es de precariedad. Verónica. Sí, el tema es cómo se sale de esto, cuál es el punto, el consenso general. Debe haber algún punto en el que todos pueden ponerse de acuerdo. Digo, sabemos que las tasas de interés son imposibles, lo cuenta Agustín diariamente. La gente no puede sacar un crédito ni siquiera para pagar las tarifas de gas. Debe haber alguna forma de generar un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para, bueno, salir de esta situación lo más pronto posible. ¿Hay alguna forma? Bueno, no, yo estaba recordando recién a los datos que daban. Faltan las LELIC, ¿no? Sí, además hay como 30.000, 40.000 más de millones. 1.1 billones de pesos. De pesos. ¿Billones? No sé quién los va a pagar. 12 ceros. ¿Cómo se sale de esto? El pueblo argentino va a salir de esto votando, no hay otra manera. Pero yo creo que además hay algo más grave todavía que están haciendo sobre el pueblo argentino, que quieren anestesiarlo, convencer a la gente de que es culpa de ella, de que es culpa de cada uno que pierde el trabajo, que no, claro, los servicios eran baratos, entonces algo más teníamos que pagar. Claro, ahora se dan cuenta que ya es imposible pagar las tarifas de luz y de gas. Que no puede tener derecho un trabajador a tener un celular o a mandar a su hijo a la universidad. La están anestesiando, la gente le quiere hacer convencerla de que es culpa de ella todo este desastre económico que están haciendo. Y todo esto que están haciendo no es que les salió mal, no es que son insensibles, que se equivocaron. Vinieron a hacer esto, vinieron a saquear al Estado argentino y a convencer a los argentinos. Vos recordarás, creo que fue Paraguay, que decía, se acostumbraron a tener plasma los obreros. Eso lo dijo González Fraga. O González Fraga, bueno, son más o menos lo mismo. Pero lo que le estaban diciendo, el pueblo argentino se tiene que acostumbrar a vivir más pobre. Brad Guy dijo que era una pizza pagar una Claro, tarifa, era lo que exactamente. valía una pizza. Ahora ellos no, ellos siguen teniendo la plata en el exterior, siguen facturando honorarios impresionantes al Estado, siguen ¿Y enriqueciéndose. por qué hasta ahora han podido ganar elecciones? Bueno, por eso. ¿En definitiva? Más o menos las han ganado. Ganaron una en el 2015, el 2017,
más o menos. Y ahora no les ha ido bien en las Y provincias. ahora, por lo que hemos visto, no solamente a nivel de gobernadores, a nivel de intendente. Hay intendentes, y yo quiero contar un caso de Chipoleti, la ciudad vecina de mi provincia, Neuquén, donde un intendente había ganado hace 5 años atrás por un partido vecinal Sí. con más del 60% de los votos. Se hizo del PRO, fue en las elecciones y sacó menos del 30% de los votos y perdió las elecciones. Eso es lo que está ocurriendo en todo el país, no solamente a nivel de gobernadores, sino a nivel de intendentes. Están perdiendo las intendencias en todos los lugares. Yo creo que si bien es cierto, hay un sector de la sociedad al cual lamentablemente lo han anestesiado y le han hecho creer de que es culpa de ellos o que están predestinados a vivir mal, no tienen derecho a tener un plasma, a tener vacaciones, a que sus hijos vayan a la universidad. Si bien es cierto, hay un sector que lo han anestesiado en ese sentido, yo creo que ya ese límite se ha pasado y ya la inmensa mayoría de nuestro pueblo y de nuestra gente va con el voto en primer lugar el 11 de agosto a decir claramente que este modelo se tiene que terminar. Néstor. Vamos a suponer que efectivamente este diagnóstico de Parrilli es así y que hay un cambio de signo político en el próximo gobierno. Lo será con una proporción, digamos, relativamente ajustada. Hay un 30 y pico % de la población que parece adscribir a este modelo aun cuando vaya en contra de sus propios intereses. ¿Por qué pasa esto? A ver, ¿quién quiere contestar? Hay un mito que se desmorona, evidentemente, después de esta experiencia, que es que un empresario es un buen administrador de un Estado. Un país no es una empresa. Una empresa da pérdida y reemplaza gente y demás. El país no puede hacerlo, no debe hacerlo. Tenemos un Estado para eso. Y lo que le molesta a esta gente, lo que le jode a esta gente, para decirlo en criollo, es que con el gobierno anterior el Estado había cobrado otro valor, se había restituido como Estado, había tomado los atributos de Estado y estaba asistiendo a todos o a las grandes mayorías. Y esto es lo que de alguna manera, para equilibrar esta balanza, hay que sacarle a uno para ponerle a otros. Y esto es lo que puede hacer el Estado. Un empresario, el dueño de una empresa, no hace eso. Me falta guita, echo 20. Bueno, total el Estado se hará cargo. Acá no. La matriz de pensamiento que tienen es absolutamente distinta a la mía, por ejemplo, a lo que yo entiendo que debe ser un Estado. Tienen otra forma de pensar, de ver y de medir las cosas. Y la gente no es gente, son números. Me joden tanto, me joden 10 millones. Bueno, hay que sacarse a 10 millones para que el resto pueda vivir. Lo que pasa es que si se instala lo que el doctor Parrilli decía, un poco la doctrina de la meritocracia, es decir, Ese bueno, es el criterio. yo trabajo todos los días, pago impuestos, la verdad no tengo por qué bancar con subsidios a los vagos. Claro. Si se instala eso y se repite, lo que haces es de alguna manera justificar que el Estado termine despidiendo o sacando subsidios o no ocupándose de lo que se tiene que ocupar. De lo que se debe ocupar. Fíjese que lo que decía Parrilli recién, también en el empresariado, en el pequeño y mediano empresario, nosotros estamos dando un debate y queremos ser protagonistas también para demostrar que se puede hacer otra cosa, porque la meritocracia y en esta idea de que es un problema, algún factor de competitividad, por ejemplo, la insistencia que el costo laboral es justamente el problema, hoy que en dólares ya está más bajo que en algunos países. Bueno, el costo del camión, dijo el realidad, presidente, que la culpa la tiene Moyano, en realidad. El costo laboral o el costo de la jubilación es el mercado interno de donde vivimos las pymes. Claro. De 610.000 pymes, el 99%, de 610.000 empresas, el 99% son pymes. Pero solamente de esas exportan entre 8 y 9.000 empresas. Es decir, que las pymes viven del mercado interno. Atentar y poner el eje en el poder de consumo o no, como decía Parrilli, nos tiene que llevar a pensar el país. Por eso necesitamos un nuevo contrato social, que más que unidad de fuerzas políticas es fuerzas sociales, políticas, para que la política transforme. Por eso tenemos expectativas que en las elecciones que vienen hay una sola oferta de este sentido de cambiar de modelo. Hay una sola. ¿Qué nos promete Macri para ser reelegido? Profundizar e ir más rápido. A mayor velocidad. Es decir,
no nos da ninguna solución. La política monetaria va a seguir siendo lo misma, la cambiaria va a seguir siendo la misma, la política exterior también en lo económico y de alianza comercial va a seguir siendo la misma, la falta de política, y lo que es peor, seguir inculcando en el empresariado, cooptando organizaciones empresarias como lo viene haciendo, no dar el debate que hay que dar. Bueno, todo esto que estamos diciendo termina con la realidad de cada día donde 50 pymes tienen que bajar las persianas y algunas no llegan a octubre y a algunos les pasa esto que tiene que ver con tu historia, la de todos los días, Vero. Sí, exactamente, Rosario, porque no es una industria, no es una fábrica, en este caso es un emprendimiento de dos chicas que puede ser el emprendimiento de cualquier otro argentino que veía en un comercio, en este caso un local gastronómico con una librería cerca de la Universidad Nacional de La Plata, una posibilidad de crecer. Solamente 9 empleados tenían y toda la ilusión, obviamente una ilusión que se cayó cuando se cayó el consumo abruptamente. La clase media sabemos que cada vez sale menos y obviamente también cada vez va a restaurantes, cada vez menos a cafeterías como en este caso. Vamos a compartir la historia de estas dos amigas que en el 2014 iniciaron este emprendimiento que hoy cerró sus puertas. Esto es la unión de dos proyectos. El proyecto de la cafetería empezó hace 5 años y el proyecto de la librería y la tienda empezó hace 7. Fuimos como en un pico y de ahí fue una decadencia atroz en poco tiempo. Nosotros cerramos hace 5 días, cerramos al público. Finales del año pasado hasta ahora empezamos a sentir la crisis de una manera muy fuerte. Hay siempre altibajos, pero esto es una clara baja del consumo. No veo un panorama en lo que es lo inmediato fácil. Todos nosotros estamos todavía viendo qué camino tomar, qué dirección seguir, pero fácil no la vemos. Suben los costos sin ningún tipo de control y uno no lo traslada al precio, porque el cliente no tiene un sueldo que se le va aumentando de a 10-15% cada mes. Es un lujo poder tomar un café, compartir un almuerzo, poder pasear. O sea, es todo un costo muy elevado. El negocio cerró y teníamos mercadería. Le llamamos a una amiga y vino a retirar las cosas para un comedor de los Altos de San Lorenzo. Así que pudimos por lo menos aprovechar y que una parte de Big también esté como apoyando otra causa también, que es poder brindar un poco de comida a alguien que lo necesita. Vi mucha gente buscando laburo, mucha gente a la que le tomé currículum y en este último 2 años, año y medio diría yo, fue creciendo demasiado. Ya no somos 5, somos 10, somos 20, somos miles y miles, porque cada persiana baja representa un equipo de trabajo. Ojalá que esa situación se invierta y que todos otra vez podamos con proyectos propios volver a reinventarnos, a volver a abrir puertas, volver a tener espacios donde la cultura importe. Es mucho más rápido destruir algo que construirlo. Y es lo que está pasando con el país. Se están tirando abajo un montón de cosas que costó mucho tiempo elaborar y armar y consensuar. Y eso la verdad que nos da mucha pena y mucha bronca. Esa imagen, la de la puerta cerrada, que además es la tristeza que uno advierte en las calles. Pero tenés algunos datos. Sí, Rosario, 9 trabajos que se pierden, en este caso, en este emprendimiento. Y los datos tienen que ver con la caída del consumo. La clase media sale menos al teatro, sale menos a comer afuera. El 81% en los últimos 4 años disminuyó o abandonó directamente las salidas a comer afuera. El 77% ya no utiliza el delivery, no pide comida. Y el 76% de los argentinos redujo o directamente abandonó las salidas al cine, al teatro o cualquier otro tipo de entretenimiento. ¿Por qué cierran este tipo de emprendimientos? El aumento de las tarifas, lo venimos hablando, el costo de los alquileres, imposible de afrontar, obviamente los costos de las tarifas en dólares y, como decían los testimonios, la abrupta caída del consumo, sobre todo en los últimos 2 años.
Bueno, ahí está, ¿no? Las puertas que cierran, la tristeza de aquellos que dicen es más fácil destruir que construir. Sí, uno veía estas que son pymes, ¿no? Pequeños empresarios como ellos, seguramente hay muchos en el país. ¿Y los grandes Pero también los empresarios? grandes empresarios, ¿no? Tienen un dogmatismo ideológico que los ha transformado en analfabetos políticos, la verdad. Se creen muy inteligentes y digamos, se lo pasan... ¿Está enojado con los empresarios? No, no estoy enojado, porque yo conozco muchos que nos criticaban a nosotros, no voy a dar nombres, obviamente, pero ahora ya se están dando cuenta de que estaban diciendo barbaridades y de que las cosas que decían terminaron incluso con ellos mismos, con los grandes empresarios. Porque alentaban la liberación total del comercio, la libre importaciones, reducir la actividad del Estado, no controlar ni que el Estado tenga una actitud a favor de la creación del empleo, del salario. Todos ellos se están dando cuenta que les habían hecho creer cosas, a lo mejor a través de los medios de los periodistas económicos, dando recetas y verdades que son absolutamente mentiras y que hoy se han dado cuenta de que eso también a ellos los ha terminado perjudicando. Y este dogmatismo ideológico que a veces le acusan a los sectores de izquierda, de que eso es lo que tienen ellos, porque la realidad le está demostrando que todas esas medidas que ellos alentaban, que son las que ha llevado adelante Macri, Sí. ha terminado con Argentina. Ahora, doctor, usted habla de esos empresarios que armaron ese grupo de WhatsApp con los que el presidente les envía mensajes y pareciera que comparten, digamos, un criterio o una posición o un camino. Sí, pero ni siquiera son buenos alumnos, ¿no? Porque fíjese, si miraran el otro día, Cristina lo dijo en la presentación del libro, ¿no? Alaban tanto a Estados Unidos y fíjense la política que hace Trump, de cuidar su mercado Contraria interno. a la que se hace aquí. Exactamente, cuida su mercado interno, cuida el salario de los trabajadores, tiene medidas de incentivo para la producción industrial, les exige a las empresas multinacionales americanas que inviertan en Estados Unidos, y acá hacen exactamente al revés. Por eso digo, estos empresarios son analfabetos políticos, se creen que son grandes y se lo pasan dando clases de lo que los políticos tienen que hacer, y en realidad están alentando un modelo y un programa económico que se ha vuelto en contra de sus propios intereses. Mire, todas las empresas grandes argentinas hoy valen la mitad de lo que valían en el 2015. Macri les hizo bajar el precio de esas empresas a la mitad. Han perdido plata de una manera escandalosa. Bueno. ¿Qué cosa, no? Porque si les no se había dan pedido cuenta, plata para la campaña a las empresas diciéndole que iban a ganar mucho más, que iban a valer más. Hoy valen la mitad esas empresas. Doctor Parrilli, ha sido muy amable. No, Muchísimas gracias por venir. Nosotros compartimos la primera pausa. Quédense. Vamos a ver con el resto de nuestros invitados. Le vamos a preguntar a Arturo Bonín ese dato que nos daba recién Vero respecto de la gente que ya ha decidido no ir ni al cine, ni al teatro, ni tener un entretenimiento. Quédate, ya volvemos. Hay otra historia.